Pablo, ¿tienes ya preparado el...? Bueno, entonces que pase, si os parece, mientras tanto, con la palabra a Toni, ¿os parece? Ahora no está aquí, vale. Bárbara. Sí, buenos días, queridas compañeras, queridas personas. Como 8 minutos para decir tantas cosas son literalmente imposibles, pues voy a utilizar una vieja técnica que es alguna pincelada sobre 5 cápsulas, un poco telegráficas, para luego acabar con una pregunta, que es el compromiso. Y hacer otra cosa que acabo de implementar, que es poner en marcha mi autocronómetro. Constatamos un hecho. El hecho es que en este momento, y cada vez más, las políticas neoliberales están hoy día disparadas, sin freno de ningún tipo, en todo el Estado, en todas las comunidades autónomas, y la estrategia privatizadora corroe prácticamente todos los segmentos de sistemas públicos, de todo, de sanidad y de salud, por supuesto, también en Europa. Asistimos a una dramática, grotesca competitividad entre comunidades. En este caso yo vengo de Cataluña, y entonces allí están muy contentos de lo mal que lo hace Madrid, en Madrid lo mal que lo hace Cataluña. Es decir, es una competición morbosa de ver quién lo hace peor. Hay nuevas autonomías que se están apuntando también a la competencia y quieren también puntuar. Es dramático. Hemos sufrido además una crisis, constatando hechos, económica, climática, pandémica, bélica, esto que hemos llamado sindemia, esta superposición. Y esa prueba de fuerza podría habernos enseñado algunas cosas, además de sufrir y morir, pero no ha sido así. Esos mercados implacables han utilizado también esas crisis para seguir enriqueciéndose de forma desafortunada. Bueno, no os hablo de los PERTES porque son cosas que no proceden. En todo caso, es evidente de que cuando aparece dinero, el dinero tiene directivas para que vaya hacia emprendedurías determinadas y siempre con la manida y traída colaboración público-privada. Un hecho, una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Ese mantra de las falsas bondades de la colaboración público-privada, que no se trata de una colaboración, es una verdadera sangría de recursos públicos, siempre insuficientes, respecto a PIB y respecto a lo que lo quieran ustedes mirar, y no colaboran. Es una parasitación, es una sangría. En definitiva, con diferencias, pero aproximadamente el 50% del dinero público, de nuestro dinero, del que hemos puesto, acaba externalizándose, saliendo del sistema, yendo a parar sistemáticamente con ingeniería financiera, ¿dónde? En los cajones de los beneficios privados. Y eso es absolutamente intolerable. Eso acompañado evidentemente de toda una corrupción de fakes, de mentiras, como que lo privado es más eficiente y como que habría que tender progresivamente a esto. Una técnica que se utiliza, y quiero denunciar, me apetece fundamentalmente, los eufemismos, el neolenguaje. Se habla de una manera que ha llegado a penetrar, ha llegado realmente a deteriorar las neuronas colectivas, de forma que estamos en una situación realmente espeluznante. Nos hablan del copago y decimos es repago. Los movimientos sociales decimos, mire usted, no me diga que no me va a dar nada gratis, usted no me da nada gratis, no, que lo hemos pagado, que es mi dinero, que en todo caso no me trate usted de cliente, que yo no soy su cliente, que yo soy el titular del sistema, yo en tanto que ciudadano, en tanto que el colectivo ciudadano. No me hable más de gasto sanitario imposible, porque esa es la inversión necesaria y posible, inversión que no gasto. No me hable de visitas no presenciales. Los muy mayores como yo sabemos que para ver a los enfermos hay que verlos, oírlos, tocarlos, apartar el ordenador, olerlos y ponerles la mano encima. O no visitas, haces otras cosas. Externalización he dicho antes. Bueno, externalización es privatización. Así, crudo, llano. Un diagnóstico del desastre, pues bueno, hay muchos signos que lo miden. Uno es la degradación interesada vía listas de espera a través de una insuficiencia
crónica financiera, una consorciación sistemática y ilegítima, cuando a veces no ilegales, y una mercantilización a ultranza, economicista y de explotación laboral a las trabajadoras, fundamentalmente, mayoritariamente trabajadoras del sistema. Las listas de espera son no solo sufrimiento, no solo son dolor, no solo es agravación de la patología, a veces también, muchas, demasiadas, es muerte. Bien, mientras tanto, resulta que las mutuas privadas están viviendo el momento dorado con las mutuas sanitarias y que en Madrid y en Cataluña sigue la competencia a ver si tenemos el 30 y tantos % de gente reasegurada pagando una mutua que pretenden que les va a permitir esquivar la situación caótica. Cuando lo constaten, lo comprueben o se lean la letra pequeña, se darán cuenta que están engañándolos como a chinos. 5. Muy bien. Todo esto, por lo tanto, exigirá un tratamiento, porque de lo anterior se desprende que este modelo ha generado además una inmensa práctica de corrupción. No hablamos de corrupción, la corrupción se ha generalizado en estos sistemas neoliberales, pero en el caso de la salud y de la sanidad es realmente espeluznante, porque además está repercutiendo directamente sobre la calidad de vida y la calidad y la perspectiva de vida de la ciudadanía. Un tratamiento, por lo tanto, imperioso, es la quinta píldora. Pues sí, es la urgencia imperiosa, primero, de reversión, de revertir. Tenemos que recuperar, rescatar, reconquistar todo aquello que nos están robando desde hace un montón de años. Y desde la crisis de 2008 y de los recortes del 2010 y los hachazos que han venido posteriormente, todavía no hemos recuperado, no hemos revertido la situación que teníamos en aquel momento. Tenemos titularidad y capacidad para exigir, como decían mis compañeras, un derecho social, una sanidad pública, una salud pública, con equidad, con universalidad, como titulares desde la gestión pública, no entremos en los nuevos eufemismos, con transparencia, con auditorías ciudadanas y algo que parece muy novedoso y revolucionario en este momento, en esta mesa lo hemos hecho todas. Hacer cumplir la ley también a las administraciones. Nosotros cumpliremos la ley y bien que la cumplimos, y bien que ponemos nuestros recursos, pero las administraciones han de cumplir la ley. Rendición de cuentas, codecisión, aquí no deciden solo los listos, aquí deciden la ciudadanía y las personas que tienen capacitación para hacerlo. Garantía de destino de que el dinero público, los recursos públicos, el 100% de ese dinero, de todos los euros van a parar a servicios sanitarios públicos. Eso es iluso, es una ilusión. Esa es una necesidad absoluta. Y cumplir la ley quiere decir eso que también se ha hablado, de que para aplicar teóricos conciertos o concertaciones que llamaban Juncker en su Ley General de Sanidad, primero habríamos de demostrar de que no se puede cubrir con el sistema público, un sistema público al que van desangrando progresivamente para que no pueda cumplirlo y de esa manera poder actuar desde la impunidad. Estoy en el minuto 8 y me queda la pregunta. Marini, gracias. La pregunta es breve y además la tengo escrita y la voy a leer, cosa que no me gusta, pero aquí sí. Ante lo expuesto y las evidencias aportadas, ¿se compromete alguno de los grupos parlamentarios de esta Casa, con voluntad política explícita, a eliminar la parasitación de recursos públicos en beneficio del lucro privado, en una auténtica colaboración de verdad con la ciudadanía empoderada en defensa de sus legítimos derechos y del sistema nacional y público de salud, mediante políticas y legislaciones de desprivatización? ¿Existe? Si existe, lo vamos a apoyar y lo vamos a sacar adelante. Si no, lo vamos a inventar. Pero finalmente esta batalla no podemos permitirnos el lujo de perderla y la vamos a ganar. Salud es lucha. Bueno, las preguntas las vamos a repetir, porque son unas cuantas y tienen bastante densidad, ¿no? Bien, Pablo, ¿ya puedes? Sí, pues Pablo Yagüez va a plantear el tema de la financiación.
tan importante. Bueno, buenos días. Se oye, ¿verdad? Intentaré ceñirme al tiempo. Si veis en el título de lo que yo quiero hablar es del problema que hemos tenido y que ya varios de mis compañeros han comentado y que explica lo que vemos en el día a día, tanto los profesionales como los pacientes. Las listas de espera, el tener que esperar una semana para que te atiendan en atención primaria cuando lo habitual es que te atendieran en el día o el día siguiente, el tener estas listas de espera hospitalarias tan dramáticas, todo esto se explica por una cuestión económica y eso es un poco de lo que yo quiero hablar brevemente ahora. Para ello os voy a presentar unos pequeños estudios que están al alcance de todos porque son cifras accesibles en los portales del Ministerio de Sanidad y de las respectivas comunidades autónomas. Vamos a hablar primero de qué es lo que ha pasado con los presupuestos en la década de 2011 a 2020. Qué es lo que ha pasado que nos explica en qué situación hemos llegado a la pandemia, ya lo han dicho algunos de mis compañeros. La causa del deterioro de la sanidad pública no es la pandemia, la causa viene de antes. Y lo que ha habido son recortes generalizados distribuidos además de manera desigual. En el conjunto de las comunidades autónomas, no estoy hablando ahora de los gastos del Ministerio en Sanidad, sino de lo que gasta el Sistema Nacional de Salud en lo que son las comunidades autónomas, hemos tenido recortes desde 2010. Las cifras que os presento están en lo que se llama euros constantes. ¿Qué significa esto? Que hemos actualizado todas las cifras año a año a un mismo valor comparable, porque el IPC cada año cambia y no son lo mismo un euro de 2010 que un euro de 2020. Las cifras que os presento están actualizadas a enero de 2022. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues si veis en la diapositiva, en la zona de arriba, parece que sí que se recuperó el gasto, sí que se recuperó la inversión en sanidad, pero si lo veis abajo corregido a euros constantes, resulta que no, que en 2020 todavía no habíamos llegado al nivel de gasto que teníamos en 2010 antes de la austericidad. ¿Qué es lo que se recortó cada año? Lo tenéis ahí. ¿Y a cuánto asciende el acumulado? A 76.375 millones de euros que se dejaron de gastar en sanidad en las comunidades autónomas. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que está pasando, pues lo que está pasando es la sangría que están comentando mis compañeros. Si nosotros miramos no los presupuestos, que es lo que os he puesto antes, sino el gasto real que comunican las comunidades autónomas, nos encontramos con una situación muy similar. Si no tuviéramos el sobrecoste, el sobregasto, la sobreinversión inyectada por Europa también de la pandemia en 2020, que es el último año en el que aparece ahí en naranja una columnita positiva, todo lo demás han sido recortes, estaríamos en cifras muy similares. Sabemos que todos los años en sanidad se gasta más de lo que se presupuesta y el último año fue especialmente mayor, casi el doble fue la diferencia que hay habitualmente en el resto de años. Pero aun con eso, el gasto real tuvo unos recortes respecto a 2010 acumulados de casi 65.000 millones de euros. Así que hemos sufrido una infrafinanciación muy importante. Ninguna empresa sería capaz de mantener su nivel de actividad con esta sangría en la inversión. Nos vendieron que se podían hacer recortes sin afectar a la capacidad asistencial y esto no ha sido así. Pero es que además, dentro de esto, podemos mirar dónde se hicieron más recortes, en qué apartados de los presupuestos, en qué apartado del gasto se hicieron más recortes. Y cuando miramos esto, nos encontramos con que los recortes los tenemos sobre todo en personal, 30.500 millones de euros recortados en el gasto para personal. Lo tuvimos también en el gasto de capital, más de 11.000 millones de euros que se dejaron de utilizar para invertir en centros, en equipamientos, en hospitales. Claro, todo eso hemos perdido en estos años. Y también lo que se llaman transferencias corrientes, que lo que vienen a reflejar en esta clasificación presupuestaria es el repago, lo que tenemos que pagar los pacientes cuando tenemos que acceder a determinados servicios y tenemos que pagar por recetas o por otros elementos en los que la sanidad nos hace participar económicamente, además de lo que ya participamos con los impuestos. Por eso no lo llamamos copago, lo llamamos repago, ¿no? Así que mirando en clasificación presupuestaria nos ocurre eso. ¿Y qué pasa si miramos en otra forma de ver los presupuestos y de ver el gasto, que es la clasificación funcional?
Pues nos encontramos que donde más recorte ha habido acumulado ha sido en atención primaria, ha sido en farmacia, que una parte muy importante fue por el repago, porque pagamos más porcentaje por los fármacos, y nuevamente en gasto de capital, que son todas las inversiones que comentábamos en centros de salud, en hospitales, en infraestructuras, en dotación tecnológica, en equipamientos médicos. Así que, con este desmantelamiento en base a los recortes, se puede explicar de forma fácil por qué hemos perdido capacidad asistencial y por qué aparecen las listas de espera. Aquí tenéis una pequeña imagen en la que no se habla de cantidades absolutas, sino del recorte porcentual en cada uno de los apartados del presupuesto año a año. Y si os fijáis, el que más porcentualmente sufrió los recortes fue el gasto de capital, y el segundo que más fue la farmacia, y el tercero que más los servicios primarios de salud y la salud pública. Esta es una comparativa de cómo evolucionó el gasto en los hospitales y en la atención primaria, hablando en términos porcentuales. Partimos de 100 en los dos puntos, es la imagen que tenéis a la derecha, partimos del mismo punto porque es el 100% del gasto, lo que tuviéramos asignado. A ti te dieron 100, a mí me dieron 50, pero a todo eso lo llamamos el 100%. Pues si veis, en esta década previa a la pandemia, se aparece una diferencia brutal en la financiación de atención primaria respecto al hospital. Es decir, atención primaria ha sido una especialmente pagana de los recortes frente al hospital. También los ha sufrido, pero no de la misma manera. De forma que el hospital, que lo tenéis en naranja, a partir de la mitad de la década empieza a recuperar los niveles de inversión que había en 2010, mientras que la atención primaria no. Solo recupera un poco en el gasto en la pandemia. Claro, pero es que en la pandemia esa inyección de gasto, esa inyección de inversión fue para los test de antígeno, para los EPIs, etc. No fue para la estructura de la atención primaria, para el músculo de atención primaria. Es un gasto coyuntural que podríamos llamar de fuegos artificiales, que no da potencia a la atención primaria. Esto es lo que ocurrió en la década con las inversiones de capital, es decir, lo que se dedica por las comunidades autónomas a mejorar las infraestructuras, los equipos médicos, etc. Como veis, más de 10.640 millones de euros no gastados si hubiéramos mantenido, que no estamos hablando de aumentar, si hubiéramos mantenido el nivel de inversión de 2010. Ante esto la cuestión es, ¿con menos se puede hacer lo mismo o se puede hacer más? Pues no. O sea, es que los duros a 4 pesetas no existen. Esto ya lo decían nuestras abuelas y esto es verdad, ahora hablamos en euros, pero es que es una realidad. Mirad, no voy a hablar ahora de toda España, voy a hablar de una comunidad que es modesta, que es Castilla y León. Y en Castilla y León, haciendo un estudio similar al que os he presentado del conjunto de las comunidades autónomas, nosotros hemos perdido 3.980 millones de euros de inversión en esa década. Y con eso podríamos haber tenido 3 hospitales de alto nivel, como son el Hospital de Salamanca, el Hospital de Burgos, el Hospital de León o los hospitales grandes de Valladolid, como algunos de los hospitales de aquí de Madrid. Es decir, habríamos podido tener, además de lo que ya tenemos, otros 3 grandes hospitales. Habríamos podido tener 30 centros de salud. No sustitución, cada una de esas cosas nos habría dado ese dinero para los 3 hospitales, los 30 centros de salud. Habríamos tenido 212 millones para promoción de la salud y podríamos tener más de 7.000 profesionales pagados todos, cada uno de esos años. Todo eso no hemos tenido en Castilla y León. Trasladar esto al resto de las comunidades en las que vivís cada uno y cada una de vosotros, ¿no? Y esto se ve también, esto también es un estudio de Castilla y León, con qué ocurre cuando baja la inversión, lo tenéis en color verde, cómo va bajando el gasto, y en las dos gráficas tenéis en color rojo el número de personas en lista de espera en Castilla y León y el número de días que están en espera en la gráfica de abajo. Y es que hay una correlación estadística. Cuando se invierte menos en sanidad, aumentan las listas de espera. Luego no existen los duros a 4 pesetas. Pero es que entonces nuestra sanidad es tan derrochona, es que sabe hacer tan mal las cosas, ¿no? Si es que todas las comparaciones internacionales dicen que nosotros gastamos menos que el conjunto de países de la Unión Europea. Tenemos menor gasto sanitario, casi un punto menor respecto al PIB. Y tenemos problemas porque tenemos menos enfermeras, tenemos menos dotación, tenemos menos camas que el conjunto de países de la Unión Europea.
no quiero aburriros con más cifras, pero nuestra inversión en sanidad es menor que en el conjunto de la Unión Europea. Y nosotros deberíamos pretender igualarnos a los países de nuestro entorno. Ha hablado Tony ya de la importancia de si hacemos las cosas con recursos públicos de forma directa o delegamos en empresas para que nos hagan esa actividad sanitaria, así que no me voy a meter, pero simplemente decir, y ya acabo, que no hay ninguna evidencia científica en la bibliografía que respalde que cuando una administración o un gestor público cede a una empresa que le haga el servicio, eso es más eficiente, tiene mejores resultados. No los tiene ni en eficiencia técnica, que es lo que decimos cuántas cosas eres capaz de hacer, ni en eficiencia en cuanto a resultados de salud para la población a la que atiendes. Así que ese mantra de que al delegarlo a que nos lo hagan empresas privadas es mejor, vamos a dejarlo porque no hay ninguna evidencia que lo sostenga. Concluyendo, nosotros proponemos mejoras en la sanidad pública desde grandes consensos que se basan en lo que han dicho mis compañeros y que se necesita para ello una mayor financiación, llegar a la media de la Unión Europea respecto al PIB, una mejor distribución y en concreto que la atención primaria tenga más presupuesto, que suponga un 25% excluido el gasto farmacéutico, y también para la salud pública, que tanto se ha notado lo esquelética que estaba. Necesitamos al menos un 5% de los presupuestos para salud pública. Y necesitamos también que en esa distribución de la inversión se cuide más al personal, se cuiden las instalaciones y se cuiden los equipamientos médicos. Y por último, como decía mi compañero Tony, blindar la gestión pública directa como modelo de provisión, porque cada país ha buscado su camino. El nuestro lo encontró y es un camino muy eficiente, con muy buenos resultados a un coste muy razonable. Entonces no tenemos por qué copiar lo que han hecho otros cuando nuestro modelo funciona. Lo que tenemos que hacer es cuidar ese modelo y recuperar lo que se le ha maltratado. Mis preguntas: ¿qué piensan hacer nuestros representantes públicos para mejorar la financiación y recuperar la década de recortes? ¿Hay compromisos para recuperar ese gasto sanitario público? ¿Se va a hacer con una distribución que sea más equitativa y que dote de músculo a la atención primaria? ¿Vamos a recuperar la gestión directa y a blindarla como modelo de provisión de los servicios sanitarios? Muchas gracias. Está claro que la eficiencia, la eficacia, todo esto son palabritas, pero sabemos a quién le resulta tan eficaz: a los fondos buitre. Bueno, a continuación va a hablar Marta Carmona, importantísimo el tema que va a tratar sobre la salud mental, tan azotada y tan, en fin, y tan poco protegida. Marta. Bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, yo soy Marta Carmona, soy psiquiatra y vengo por parte de la Asociación Madrileña de Salud Mental, que es una asociación que está integrada dentro de la AEN, la Asociación de Profesionales de Salud Mental. Somos psiquiatras, psicólogas, enfermeras, trabajadoras sociales, educadoras, ¿no? Somos una asociación multidisciplinar a favor del trabajo comunitario y del modelo público de asistencia al sufrimiento psíquico y centrada más en el respeto a los derechos humanos, ¿no? Agradezco mucho la invitación y poder hablar de salud mental, porque nos hallamos en un momento histórico en el que se está hablando de salud mental más que nunca, pero no aparecen mejoras reales a corto o medio plazo para las personas con sufrimiento psíquico. Entonces, aunque haya mucha conversación y esté muy puesto el foco mediático, esto no se está traduciendo en una realidad material, ¿vale? Y de hecho, lo poquito que se está traduciendo lleva una dirección que de alguna forma puede ser un poco preocupante, ¿no? Por contextualizar, tenemos una población que sufre por sus condiciones de vida, ¿no? La precariedad laboral, la desigualdad, la exclusión social, la violencia de género, ¿no? Toda esta generación de jóvenes que ven cómo se cancela su futuro, crisis económicas y sociales que cada vez se reproducen, ¿no? Con más, ¿no? Se suceden con menos distancia entre ellas, y que esta narrativa de que la crisis económica ya esta de verdad es la última y ya después va a venir la prosperidad, pues cada vez se va viendo que esto es mentira, ¿no? Que estas crisis económicas son estructurales y inherentes al capitalismo. Tanto aquellas personas cuyo sufrimiento psíquico deriva exclusivamente de esta hostilidad de la vida, como estas personas que su padecimiento sí que tiene un encaje más puramente clínico, ¿no? Y que la mirada clínica sí que puede delimitar mejor esta idea de trastorno mental o esta construcción de trastorno mental, todas estas personas tratan de buscar alivio en el sistema sanitario, ¿no? Y nos piden ayuda. Lo que se encuentran es un sistema sanitario cercano al colapso, ¿no? Con su base, la atención primaria, desmoronándose y desapareciendo ante nuestros ojos.
esto que decimos de encaminándose hacia una beneficencia que realmente yo creo que es una alarma que tenemos todos, ¿no? La atención primaria es el escalón garantista de la equidad, de la accesibilidad, de la longitudinalidad y la continuidad asistencial, así como de la universalidad o lo que queda de ella, ¿no? Claro, no está pudiendo funcionar y encadena, vamos, el resto de niveles asistenciales, que no podemos hacer nuestro trabajo en buenas condiciones ni dar un servicio de calidad, con el consiguiente desgaste y burnout profesional, ¿no? De hecho, hay unos datos que cada vez son peores a este respecto, ¿no? Los servicios de atención a profesional, ¿no? De atención al sufrimiento psíquico de los profesionales sanitarios, lo que describen es que cada vez hay un burnout mayor y cada vez es más frustrante trabajar en un sistema público en el cual tú no puedes dar la atención que querrías. Por otra parte, nos encontramos con unos servicios de salud mental públicos que, aunque en su origen tuvieron un diseño y una vocación comunitarios, llevan décadas viendo cómo se hipertrofia la atención a la crisis aguda y se abandonan los dispositivos ambulatorios que deberían poder ejercer el equivalente a una red de atención primaria dentro de la red de salud mental, ¿vale? En esta gráfica que comentaba Pablo, ¿no? Que enseña que la financiación, la hospitalaria sí se ha ido recuperando, pero la de la atención primaria no. Dentro de la salud mental, aunque nosotros técnicamente pertenezcamos a hospitalaria, como nuestro esquema también reproduce un poquito esta división, pues eso mismo ha sucedido dentro de nuestras redes. Y esto es común a todo el Estado, ¿eh? Hay algunas comunidades autónomas donde esto ha sido más flagrante y otras donde ha sido un poco más suave, pero digamos que la dinámica es ubicua, ¿no? Así, lo que pasa es que como se hipertrofia el hospitalario y la atención a la crisis aguda, entre estas crisis agudas, el seguimiento y acompañamiento de los pacientes se hace cada vez más precario. Entonces, cada vez se vaya recayendo más en la coerción y menos en el apoyo psicosocial. En realidad, el modelo comunitario y el de apoyo psicosocial, el de acompañar a los pacientes con estos diagnósticos de trastornos mental grave, ¿no? Esa es la forma que tiene mejores resultados en salud, pero incluso aunque tuviera igualdad de resultados en salud, el modelo más coercitivo frente al modelo más de acompañamiento, por una cuestión de dignidad, sería mejor apostar por el modelo de acompañamiento, ¿no? Pero es que además tiene mejor evidencia. Sin embargo, a nivel de financiación, pues esto ¿no? Como que no es la prioridad. Frente a redes centradas en devolver capacidades a las personas, se está apostando por un modelo que cada vez recurre más o a estas crisis agudas o, cuando esto no funciona, a camas de larga estancia, en un proceso lento e inexorable de vuelta a los manicomios. ¿No? Esto es un proceso que dentro de las plataformas y las sociedades de salud mental y de los colectivos de activistas en primera persona genera mucha preocupación. Por supuesto, esto de las unidades de larga estancia es fácil y habitualmente su gestión es externalizada, con lo cual al final volvemos a que son un poco como los mismos, ¿no? Hay más elementos preocupantes, pero uno de los que el resto de compañeros han ido comentando, pues aquí en salud mental también operan y también se ve. Los pacientes más vulnerables, aquellos con diagnóstico de trastorno mental grave, reciben el grueso de su atención en la red de rehabilitación psicosocial. La red de rehabilitación psicosocial no está organizada desde las consejerías de sanidad habitualmente, entra más en la cartera de servicios sociales, pero hay que recordar que es una prestación que está en cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Y que el funcionamiento dentro de la parte sanitaria de la red de atención a salud mental depende íntimamente del funcionamiento de esta red, ¿vale? Los psiquiatras, psicólogos, enfermeras de salud mental, las trabajadoras sociales del lado sanitario no podemos trabajar sin esta red, ¿vale? Esta red ya nace privatizada y en su práctica totalidad funciona en forma de conciertos y concesiones, ¿vale? Hay algún dispositivo, algún centro de rehabilitación psicosocial, algún centro de rehabilitación laboral que son de provisión pública, pero la inmensa mayoría funcionan en esta forma de conciertos y concesiones. Y desde hace unos años, toda esta red está sometida a las condiciones que imponen los fondos de inversión de capital de riesgo, más popularmente conocidos como fondos buitre, lo cual ha implicado un deterioro notable en la calidad asistencial. Se quedan abandonados los pacientes más graves y se prioriza la rentabilidad sobre los criterios técnicos, ¿no? Mientras en paralelo se deterioran las condiciones laborales de los profesionales y desaparece la posibilidad de realizar un trabajo interdisciplinar y centrado en el paciente, ¿no? Al final es el funcionamiento del fondo buitre el que marca las normas, y aunque esto en teoría afecte a este sector más sociosanitario, en realidad la parte sanitaria nos vemos arrastrados y acabamos todos acompasándonos a este funcionamiento. Estamos en un momento histórico donde la salud mental está muy presente, pero las redes de atención a la patología mental y el sufrimiento psíquico están desbordadas y están colapsadas, ¿no? Y se ven amenazados estos principios comunitarios y rehabilitadores, ¿no? La ciudadanía sufre y nos pide ayuda,
Y entre nosotros, yo creo que hay un momento de altísima responsabilidad histórica, además, de decir por qué modelo vamos a apostar, ¿no? Y qué es lo que queremos. ¿Queremos un sistema sanitario público fuerte que tienda su mano y dé sostén y salidas a este sufrimiento psíquico? ¿O queremos un sistema colapsado que lo único que haga sea acallar la demanda y contribuye a convertir la salud mental en un producto de consumo? Porque lo cierto es que ahora mismo las redes de atención a la salud mental sí que están creciendo un poquito en comparación con lo que crecían hace unos años, pero están creciendo para qué, ¿no? También los sistemas, las redes de atención a la salud mental muy a menudo se utilizan para vehiculizar un sufrimiento que tiene que ver con toda la determinación social que comentaba la compañera y con un sufrimiento que tiene mucho que ver con las condiciones de vida. Entonces, ¿para qué estamos utilizando el sistema de salud mental ahora? ¿Verdaderamente para apoyar a la población? Para eso necesitaríamos un sistema sanitario fuerte y que pudiera ejercer los grandes principios sobre los cuales está creado. Pero en realidad lo que estamos teniendo al final es, bueno, yo creo que imagen y semejanza del resto de lo que han comentado los compañeros con nuestras particularidades del sistema de salud mental, pero estamos teniendo un deterioro que al final quien se beneficia de ello son, pues, ¿no? Quienes se están beneficiando, ¿no? Quienes habéis comentado todo. En este caso, pues los fondos buitre están sacando mucho beneficio de esto y todo aquello que venga de gestión privada pues está sacando un gran beneficio, no así los ciudadanos. Entonces, bueno, la pregunta a los diputados y a toda la ciudadanía es si verdaderamente creemos que estamos a la altura del momento histórico en cómo estamos atendiendo este sufrimiento psíquico. Finalmente digo, desde esta mesa va a hablar Ramón Gálvez, que va a tratar sobre el tema de las historias clínicas y lo que conlleva la decisión del Gobierno de Madrid con ellas. Ramón. Vamos a tratar ahora, a continuación, un tema muy específico, pero un tema absolutamente relevante por la capacidad que tiene de deterioro del Sistema Nacional de Salud. Estamos, como ustedes conocen bien, en un proceso largado, pero continuado, de intento, logrado en ocasiones, de transformar el sistema sanitario público en un modelo público-privado. La colaboración público-privada de la que habla la industria farmacéutica, de la que habla la Asociación de Clínicas Privadas, etcétera, etcétera. Lo que tratan fundamentalmente es de impulsar y desarrollar todo un conjunto de medidas y herramientas destinadas fundamentalmente a debilitar la sanidad pública. Nuestros compañeros han descrito bien esa situación. Pues bien, en este contexto de destrucción del sistema sanitario público, la Comunidad de Madrid ha dado un paso adelante. Y un paso adelante para esa construcción de un modelo público-privado. ¿Y cómo lo ha hecho? Modificando la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Autónoma para que la información clínica que los ciudadanos de Madrid, cuando van a los hospitales públicos, se recoge en el repositorio de historias clínicas, puedan ser accesibles de manera inmediata para la medicina privada, para los médicos que practican la atención privada y para los hospitales privados. ¿Qué han utilizado para ello? Una ley de medidas urgentes que se aprobó en el pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, donde han introducido una serie de modificaciones legales. Estas modificaciones legales de la Ley de Ordenación Sanitaria permiten el acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica a los pacientes de la privada a la pública a través de su propio médico. El médico podrá entrar en la historia pública sin ningún tipo de control. De esta forma, con este cambio introducido, lo que se intenta es permitir que la historia clínica entre entidades públicas y entidades privadas sea un dispositivo único general. La explicación que ellos dan de esta manera se garantiza el derecho de los pacientes a su propia historia clínica, de esta manera se consigue la continuidad asistencial, etc. Esto es falso, absolutamente falso. Sin embargo, claro, la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados de Madrid ha mostrado un alborozo extraordinario con esta modificación aprobada en la Comunidad de Madrid.
En su comunicado, en el que lanza la Asociación de Clínicas Privadas, comenta: se van a producir importantes ahorros para los sujetos y entidades implicadas, evidentemente las privadas, claro. Consideran que este es un paso decisivo para garantizar la interoperabilidad entre el sistema público y el privado. La argumentación que emplea la Asociación de Clínicas Privadas, que aglutina al sector sanitario privado de la Comunidad de Madrid, es: el hecho de que se tenga que duplicar pruebas es un gasto innecesario, que además también perjudica al paciente, que es el dueño de los datos, según ha dejado claro la Unión Europea. Y añaden: esto es necesario en una región como Madrid, donde el 38% de la población tiene seguros privados. Es auténticamente malvado, ¿verdad?, esta situación, y absolutamente falso. Las afirmaciones que se realizan son absolutamente falsas. La medida construye un nuevo escenario, que es un atentado contra el sistema sanitario público, un atentado contra la normativa de la Agencia de Protección de Datos y un atentado contra la normativa europea, que es mucho más restrictiva aún en este campo que la española. El Sistema Nacional de Salud actualmente dispone de una historia clínica digital que permite el acceso del paciente a la documentación más relevante y que se encuentra disponible en cualquier territorio del Sistema Nacional de Salud, de las 17 comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. La propia Comunidad de Madrid tiene en su página web tiene una carpeta que se llama Mi Carpeta de Salud, donde cualquier paciente puede acceder a los datos contenidos en su historia. A través de estos dispositivos, o simplemente por petición del paciente de los datos de su historia clínica directamente, cualquier paciente puede obtener y disponer de su documentación clínica sin problemas. Entonces, ¿por qué se quiere? Si esto es así, ¿por qué se quiere dar paso nada menos que a una base de datos pública a la privada? Evidentemente, lo que hemos visto es absolutamente innecesario, pero además supone una ruptura del Sistema Nacional de Salud. Del Sistema Nacional de Salud entendido como esa base de datos pública donde se confluyen los datos de todos los pacientes. Pero es que además el sistema hospitalario privado carece de una estructura para garantizar un repositorio propio para sí mismos de historia clínica. Cada hospital privado en este momento tiene su propio sistema y con mucho retraso además. Ha habido enormes problemas para que los hospitales privados den informes de alta de sus pacientes y incluso para que den los datos al CMVD como es su obligación. En la actualidad, la medicina hospitalaria privada, según propias declaraciones hechas con este motivo, plantea que están desarrollando un proyecto que denominan Hermes, con el cual, a partir de marzo del 2023, 15 hospitales dispondrán de un repositorio común. Fíjense lo que nos estamos encontrando. No tienen ninguna infraestructura y por lo tanto lo que van a hacer es utilizar la pública si es que no les frenamos antes. La utilización, por otro lado, los hospitales públicos van a obtener alguna ventaja de esto, ninguna, porque la utilización por hospitales públicos de información clínica de hospitales privados es prácticamente irrelevante en el momento actual. O sea, justo lo contrario de los hospitales privados, que utilizan los datos analíticos, las pruebas de imagen y cualquier otra cuestión que hacen los hospitales públicos de una manera clara y evidente. ¿Esta medida a quién favorece? Evidentemente a la medicina privada y a las aseguradoras. La información disponible en las historias clínicas puede permitir perfectamente algo absolutamente indeseable, y es que las aseguradoras lo utilicen para calificar y segmentar a los pacientes, para decidir a quién atienden y a quién no atienden para conseguir los mejores resultados económicos. La Agencia de Protección de Datos debe intervenir impidiendo la utilización de una base de datos pública para el beneficio de entidades privadas. La posibilidad de que una base de datos pública que contiene datos sensibles pueda ser utilizada por diferentes personas e instituciones privadas es un riesgo indudable para los ciudadanos, que, como comentábamos antes, puede ser utilizado con fines muy diferentes y con fines absolutamente perversos. Por lo tanto, consideramos que es necesario adoptar una medida ante este intento claro de normalización
es todavía más allá. Fíjense, con esto, ¿qué se da a entender? Que el Sistema Nacional de Salud es algo en lo que los hospitales privados están también. Lo que se intenta es normalizar la idea de que el Sistema Nacional de Salud es público y privado indistintamente. Y es una idea absolutamente perversa. La Asociación Madrileña de la Sanidad Pública ya se ha manifestado en una nota acerca de este proceso de intromisión, e incluso la Asociación Madrileña de Enfermería, que han destacado cómo esta intromisión en lo público de las instituciones privadas supone un grave riesgo. Estamos, por tanto, en una situación en la que es necesario tomar algún tipo de medida. La modificación que se ha planteado desde la Comunidad de Madrid no es casual, es un primer paso y por lo tanto hay que frenarlo. El artículo de la ley tiene que ser desarrollado después con una serie de normativa específica, por lo tanto estamos a tiempo. Estamos a tiempo desde que desde el Ministerio de Sanidad, desde este Congreso, se denuncie y se obligue al Gobierno autonómico a retirar esta modificación. Estamos pues a tiempo de parar esta perversa estrategia inducida por las clínicas privadas y las aseguradoras. Hay que resaltar lo que decíamos antes, que esto no termina aquí. La Comunidad Autónoma de Madrid es la líder de un proceso que se intenta extender al resto de comunidades autónomas. Y por lo tanto, tenemos que dar un paso decisivo. Como ciudadanos, tenemos que frenar esta medida. Tenemos que conseguir que nuestros representantes aquí en el Congreso sean capaces de llevar adelante una actitud muy clara de denuncia de algo que vulnera los principios del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, mi pregunta a los diputados es: ¿están ustedes dispuestos a llevar adelante medidas para frenar el deterioro del Sistema Nacional de Salud a través de la introducción de medidas arbitrarias desde las comunidades autónomas?